Buenos días, queridos alumnos. Me estaba acordando de una canción del grupo Mecano que se llamaba No es serio este cementerio, y que en el estribillo decía: y los viernes y tal, si en la fosa no hay plan, nos vestimos y salimos para dar una vuelta sin pasar de la puerta, eso sí. Así que feliz viernes y vamos a disfrutarlo lo más posible. Bien, en la lección de hoy vamos a seguir hablando de Campos de Castilla, ese libro de Antonio Machado, del que comentamos en el vídeo anterior un poema, uno de los mejores poemas que se ha escrito en español, que es A un olmo seco. Pues bien, la mayoría de los críticos, y es también mi opinión, consideran que la obra más madura de Antonio Machado es precisamente Campos de Castilla. Bien, de hecho Antonio Machado tiene poemas posteriores, como los que se recogen en el libro Nuevas Canciones, que por mi parte, y esto es una opinión personal, no me gustan demasiado, si bien hay algunos momentos brillantes, como siempre en la obra de Machado, porque tienden a ser poemas más cortos, de tipo más filosófico, algunos incluso son semejantes a refranes, y bueno, yo creo que en este caso su obra cumbre es Campos de Castilla, la que vamos a estudiar a continuación. Bien, siguiendo el orden que llevamos siempre cuando estudiamos literatura, hablaremos primero de los temas y luego hablaremos de la forma, es decir, de cómo están escritos estos poemas. Pero antes de eso, simplemente señalar que la primera publicación de este libro será en 1912, aunque luego después el poeta añade algunos poemas más en años posteriores, hasta llegar más o menos a 100 poemas, que es lo que tiene el libro. Bien, el libro tiene una temática muy diferente a la anterior. Lo individual da paso en gran medida a lo colectivo, y hay muchos poemas en los que no aparece directamente el yo poético, sino que habla de un nosotros, porque quizás uno de los temas centrales del libro es la propia España, simbolizada en Castilla, y lo que él percibe como la decadencia y la posible todavía, aunque él no la ve clara, regeneración tanto de Castilla como de España. Si nos fijamos en la historia de España, hay algo peculiar, ya que España se genera sobre todo su unidad a través del centro, a través de Castilla y toda la fuerza que tiene esta región en la Reconquista, y luego también en los primeros siglos de la era moderna, sobre todo la Castilla de los Austrias. Sin embargo, en esta época, sobre todo en esos siglos, quizás por las continuas guerras y por el gran esfuerzo del descubrimiento de América y también por las malas políticas, pues Castilla se va debilitando y poco a poco se va despoblando, de tal manera que llegamos en los últimos siglos a una situación peculiar, ya que España es un país que está más poblado y en general es más dinámico en la periferia que en el centro, si dejamos a un lado el papel de Madrid como capital de España. Esto es algo que percibe Antonio Machado, que percibía con gran fuerza en su época, y que le hace hablar de Castilla como si fuera el símbolo de una España que necesita una regeneración y que está anclada en el pasado. Demasiado ignorante y demasiado orgullosa para ponerse al día, y esto queda simbolizado sobre todo por un poema que comienza diciendo: ese hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia la piel, el pelo cano, ojos velados por melancolía. Este hombre, que representa de alguna manera una especie de pequeña élite rural de provincias, es el símbolo de esa Castilla y de esa España sin ganas de avanzar, completamente de espaldas a Europa, completamente también de espaldas a la modernidad, que vive de las rentas y que apenas se interesa por la cultura ni nada que no sea pues su pequeño olivar, como dice en una parte del poema, y bueno, y las herencias que puede recibir para seguir viviendo sin trabajar. Hay algunos versos muy curiosos en este poema, unas descripciones muy buenas de ese hombre. Dice: bajo el bigote gris, labios de hastío y esa triste expresión que no es tristeza, sino algo más o menos el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. O por ejemplo, más adelante, cuando habla del origen de su riqueza, que solo usa, no la invierte, solo la usa para vivir sin trabajar, pues dice: 3 veces heredó, 3 ha perdido al monte su caudal, 2 ha enviudado. Es decir, simplemente ha recibido herencias. Y en la parte final acaba de una manera muy concluyente, como dictando sentencia sobre este hombre, y dice: este hombre no es de ayer, ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa hispana,
no es el fruto maduro ni podrido, es una fruta vana de aquella España que pasó y no ha sido esa que hoy tiene la cabeza cana. Bien, un poema bastante impresionante. También habla de dos Españas enfrentadas, un poco, quizá a lo mejor se ha atrevido a decirlo, pero prefigurando lo que va a ser luego los conflictos durante la Segunda República y la Guerra Civil. Y esto se puede comprobar muy bien en ese poema que dice: y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y una España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Es muy impresionante lo de ha de helarte el corazón. Una España te va a enseñar a odiar a la otra media. Dentro de la obra hay un grupo de poemas que casi se puede considerar un libro dentro del libro, porque son muy diferentes en todos los sentidos. Son los poemas dedicados a la muerte de Leonor, y de hecho el que comentamos en el vídeo anterior, A un olmo seco, pues es uno de ellos, uno de los mejores, pero hay otros que tienen además un tono muy distinto. Ese tono duro y de análisis social, pues aquí no está. Es un tono más intimista, más trágico, de tristeza. Aquí sí que aparece más la primera persona. Se podría decir, como he dicho antes, que de alguna manera es una obra dentro de la obra. En cuanto a la forma, el libro tiene características muy distintas a las de Soledad de Galerías y otros poemas. La métrica es bastante variada y no hay un patrón común. Hay tanto poemas en rima consonante, poemas en rima asonante, verso largo, verso corto. Aquí podríamos destacar, por ejemplo, los alejandrinos, que con mucha fuerza, como si fueran golpes de martillo sobre un yunque, componen un poema que empieza diciendo: Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora, que es uno de esos poemas en los que habla de la decadencia de Castilla. Y también tenemos, por ejemplo, la rima asonante y la forma de romance que tiene La tierra de Álvar González, que es el poema más extenso del libro y que cuenta toda una historia, es un poema narrativo. Las composiciones tienen un lenguaje menos adornado y menos sentimental. Aparece más el nosotros colectivo de España y de Castilla, o incluso la propia Castilla, como si fuera una personificación con lo que se habla directamente. Eso aparece más que el típico yo poético, intimista, en primera persona, aunque ese yo poético sí que aparece, como hemos dicho antes, en los poemas dedicados a Leonor, a la muerte de Leonor, que, como hemos dicho, constituyen una parte especial del libro. Y hasta aquí la clase de hoy. Disfrutad del fin de semana y nos vemos la semana que viene. Y hoy quiero volver a ponerme las gafas, pero en este caso en homenaje a los que son los héroes, los soldados en primera línea de batalla de esta guerra, que son los profesionales de la sanidad. Así que feliz fin de semana y hasta la próxima.